nombre es Juan Pablo Mestre, arquitecto, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, especialista en restauración y conservación de patrimonio arquitectónico, magíster en historia y director del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Nosotros somos una institución perteneciente a la Administración Central Departamental y operada por la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta. Fuimos creados en 1992 con los propósitos de salvaguardar la memoria y el patrimonio documental de los atlanticenses. Digamos, las colecciones o los fondos documentales del Archivo Histórico del Atlántico provienen en su gran mayoría de documentos que reposaban en la Biblioteca Pública Departamental del Atlántico, que en 1992, mediante la ordenanza número 09, fueron trasladados al archivo departamental, al nuevo archivo departamental. Estos documentos desde entonces iniciaron todo un proceso nuevamente de reorganización, de catalogación, entre otros, para ser puestos finalmente a disposición del público en 1994 en las instalaciones del recién restaurado edificio de la Aduana Nacional, que es donde tiene su sede el Archivo Histórico del Atlántico, junto con la Biblioteca Piloto del Caribe, el Centro Interactivo de Memoria Urbana CIMU, una galería de arte, auditorio y otros espacios anexos para la prestación de servicios culturales. De las colecciones documentales que tenemos actualmente del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, corresponden a notarías, de las cuales tenemos documentos de las notarías primera, segunda, tercera y cuarta del Círculo de Barranquilla y de la Notaría Única de Sabana Larga. La procedencia de estos documentos se origina, por supuesto, inicialmente de los círculos notariales de cada una de estas notarías y por transferencia se han sido transmitidas al Archivo Histórico, transferidas al Archivo Histórico para su conservación definitiva como parte ya del proceso final de esta documentación, que debe ser conservada en su totalidad como parte del material histórico de la ciudad de Barranquilla y del municipio de Sabana Larga, que es la otra notaría que nos registra. Tenemos documentación de prensa de diferentes periódicos y diferentes publicaciones seriadas que existieron en la ciudad de Barranquilla y de las cuales algunas, por supuesto, ya hoy en día no circulan, así como conservamos la edición del periódico de la mañana de hoy, es decir, desde aproximadamente finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI, toda esta documentación se encuentra resguardada en nuestras instalaciones. Por otra parte, también tenemos documentación de investigadores privados que han cedido sus documentos, investigaciones, tesis y demás para la puesta y consulta a los usuarios aquí en el Archivo Histórico del Departamento. Entonces, así como se van organizando los fondos de consulta del archivo. Tenemos un fondo correspondiente a libros, un fondo bibliográfico, que se considera un fondo, digamos, de colecciones incunables, podríamos decirlo, porque muchos de ellos realmente responden a ediciones que probablemente sean las únicas o las últimas que queden en circulación o en consulta en la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Por el valor histórico de esta documentación y de estos libros, pues también se encuentran bajo nuestra custodia. Y el otro fondo o las otras colecciones son documentación oficiales, estadística municipal, ordenanzas de la Asamblea del Departamento del Atlántico, documentación correspondiente a boletines estadísticos del Consejo de la Ciudad, entre otros. En su conjunto, esto es lo que configura la colección documental del Archivo Histórico del Departamento. Sobre su consulta, muchos de estos libros, sobre todo estos que hemos denominado un poco como incunables por su valor histórico, se encuentran en la actualidad digitalizados, posible descargarlos desde la página web del archivo www.archivohistoricodelatlántico.com. Algunos documentos correspondientes a notarías se encuentran completamente digitalizados. Nuestros documentos más antiguos figuran desde 1815 hasta la notaría primera, que es la que disponemos hasta 1960. Todos estos documentos ya han sido digitalizados. Esto fue un acuerdo y un proyecto que se desarrolló conjuntamente con la Sociedad Genealógica de Utah a través del proyecto de Family Search. Estos documentos están digitalizados, disponibles para consulta digital en nuestras instalaciones. Aún no están disponibles para consulta a través de la web, pero ya la persona al dirigirse al archivo no debe hacer la consulta ya física del documento, sino que podrá obtener una copia digitalizada del mismo. Si la consulta de todos estos documentos es libre,
en el espíritu, por supuesto, lo que devenga la normatividad de consulta y de acceso a la información de que rige la República de Colombia. Toda esta documentación es libre, de libre consulta. Algún material se encuentra considerado como de consulta restringida, pero esto deriva más del estado de conservación de los documentos. Es decir, si un documento presenta potencialmente un daño pero muy avanzado, sencillamente se limita a su consulta como tal. Con los convenios que tenemos interinstitucionales, pues como archivo y en el amparo, digamos, de la autonomía de los entes territoriales, el Archivo Histórico del Atlántico es autónomo, pertenece en este caso al Departamento del Atlántico, pero se rige por las disposiciones y normatividad archivística del Archivo General de la Nación. De hecho, recientemente fue renovado nuestro registro ante el Registro de Archivos Históricos Nacionales del país, que es el que administra el Archivo General de la Nación. Contamos con convenios, en este caso con la Academia, con casi todas las universidades de la ciudad de Barranquilla y del Departamento del Atlántico, y tenemos convenios vigentes con archivos históricos en la República de Cuba, y tenemos también archivos históricos en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Con ellos tenemos convenios con los cuales a veces realizamos interacciones de tipo académica, de tipo intercambio de experiencias sobre la conservación de archivos, entre otros. Este edificio en el que nos encontramos se denomina Antiguo Edificio de la Aduana de Barranquilla. Fue construido entre 1919 a 1921, fue la sede de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales en la ciudad de Barranquilla. Estamos ubicados en el costado norte del centro histórico de la ciudad. Es una edificación correspondiente al periodo republicano de nuestro país y diseñado bajo los cánones de la arquitectura principalmente neoclásica, en una gran cantidad de elementos neoclasicistas en su lectura arquitectónica. El edificio funcionó como la sede de impuestos y aduanas de la ciudad hasta mediados de siglo, donde entró un proceso paulatino de desocupación, de desuso, que lo llevó finalmente a estar en un estado de abandono cerca de los años 70, 80, ante el valor histórico, arquitectónico y de todos los elementos que, digamos, puestos en valor del patrimonio convergen en el lugar. El 26 de noviembre de 1984 es declarado Monumento Nacional de la República, lo que en la actualidad se le conoce como bien de interés cultural del ámbito nacional. Desde ese momento en adelante se inició un proceso para su restauración que se materializa en 1992 con las voluntades políticas de la Gobernación del Atlántico y los apoyos del sector privado como la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Fundación Mario Santo Domingo, la Fundación para la Restauración del Patrimonio del Caribe, entre otros, que concreta en 1994 la apertura del edificio, pero ya restaurado y convertido como un centro cultural. Desde entonces, todas las instalaciones del edificio están dispuestas para la prestación de servicios culturales, fomento a la investigación, las artes y la cultura. La ciudad de Barranquilla no obedece a una fundación española. Es el principio, digamos, regulador o ordenador del por qué tenemos o más bien de dónde origina la carencia de patrimonio del periodo de la colonia. Nosotros no fuimos una ciudad de fundación española, históricamente estuvimos vinculados a la provincia de Cartagena. Durante los movimientos de independencia en 1811 la ciudad de Cartagena se proclama independiente de la corona española, y a partir de este momento se inicia pues toda esta nueva conformación de este nuevo ejercicio político en el cual nuestro territorio, nosotros no éramos realmente una ciudad, ni siquiera en aquel entonces, éramos un pequeño villorrio, comienza por supuesto ese nuevo ejercicio político. Cerca de 1812 se hacen unos intentos militares de retoma del territorio de Cartagena desde la provincia de Santa Marta, de los cuales Barranquilla, pues digamos, con unos patriotas barranquilleros, tomó liderazgo en la defensa de la capital de Cartagena, y ese acto heroico, ese acto de valía, le mereció el 7 de abril de 1813 ser reconocida como villa. Ese es como el primer título, digamos, formal que ostenta la población, y es lo que la ciudad hoy en día todavía celebra como fiesta local o fiesta cívica. Posterior a esto, cuando se da la reconquista del territorio de parte del pacificador Pablo Morillo, entre otros, así como es sitiada Cartagena, pues también se generan unas confrontaciones y unas luchas aquí en el territorio que actualmente ocupa Barranquilla, lo que lleva al incendio de esa pequeña población, y es una explicación, digamos, del por qué no tenemos patrimonio del periodo de la colonia. De ahí en adelante, digamos, todo el patrimonio de la ciudad va a obedecer principalmente al periodo de la República, todo lo que consideramos República, y por supuesto, arquitectónicamente hablando, pertenecerá al periodo del neoclasicismo en adelante.